El objetivo de nuestra clase es estudiar el trámite de los recursos administrativos de revocatoria y reposición, analizando para tal efecto la ley de lo contencioso administrativo. Muy bien. En la clase anterior, pues hablábamos sobre los medios de impugnación, ¿verdad? Entonces, mencionábamos dentro de los mismos las clases de recursos administrativos, ¿verdad? Entonces, hablábamos sobre recurso de alzada y recurso jerárquico. Entonces, tomando en cuenta que el recurso de alzada, pues, es aquel que resuelve, pues, un órgano superior, un asunto pues, resuelto por un órgano subordinado. Por ejemplo, el recurso de revocatoria, pues que este es planteado pues en contra de una resolución, pues puede ser de los directores generales de los ministerios de Estado, así como el recurso de apelación, pues que se plantea contra órganos subordinados y es el superior jerárquico el que va a resolver, ¿verdad? Entonces tenemos en concreto que el recurso de alzada hay que elevarlo a un superior jerárquico para que éste resuelva sobre el fondo del expediente administrativo. Vamos a encontrar el recurso de revocatoria y el recurso de apelación dentro de los recursos de alzada. Ahora bien, tenemos el recurso jerárquico. Bueno, este es el que resuelve, pues el mismo órgano que resolvió. Es aquel en donde pues la organización administrativa que emitió la resolución, pues resuelve el recurso planteado. Por ejemplo, el recurso de reposición, que este es planteado pues ante un órgano superior jerárquico. Estamos hablando pues del Consejo Municipal, entre otros. En este caso, pues vamos a hacer una aclaración, ¿verdad? Que hay que tomar en cuenta que tomar en cuenta las resoluciones, pues que son susceptibles para plantear el recurso de reposición. Y las únicas resoluciones a ser tomadas en cuenta pues van a ser aquellas que se denominan resoluciones originarias, ¿verdad? Esas resoluciones originarias que son emitidas de los superiores. Entonces, la resolución originaria es la que emite el órgano que tiene la competencia ordinaria del órgano administrativo superior, ¿verdad? Esto pues viene a ser una aclaración, pues en el curso de alzada lo resuelve el superior jerárquico, pero esta resolución que emite es del recurso planteado, ¿verdad? Esa resolución no es originaria del superior jerárquico, toda vez de que la resolución que fue objeto del recurso esa sí es originaria porque fue emitida del subordinado, ¿verdad? Entonces, por esa razón, pues ya no es susceptible pues de impugnarse en la vía administrativa. La resolución del recurso de revocatoria pues se da, agota la vía administrativa, ¿verdad? Entonces tenemos recurso jerárquico, recurso que es planteado pues ante un órgano superior jerárquico y el mismo órgano que emitió la resolución pues resuelve sobre el recurso planteado. Dentro de los recursos jerárquicos vamos a encontrar únicamente el recurso de reposición, ¿verdad? Entonces, de igual manera, cuando hablamos sobre el tema de los recursos administrativos, pues vamos a encontrar diversas denominaciones. Lo pueden encontrar ustedes como recursos administrativos, medios de defensa, derechos de revisión administrativa o petición de revisión, ¿verdad? Entonces, el derecho de petición viene a ser el género y el derecho de impugnación va a ser la especie. El recurso jerárquico pues recibe la denominación de reposición, ¿verdad? Reclamo, mientras el que resuelve, pues el mismo órgano que emitió la resolución, se denomina revocatoria o apelación, ¿verdad? Entonces, vamos a encontrar el sistema de justicia delegada, que pues significa la potestad
que la ley le otorgó a la propia administración para que impartiera justicia a nombre del pueblo francés, ¿verdad? Y esto pues, se va a realizar a través de un tribunal administrativo. Ese tribunal administrativo pues va a conocer las controversias derivadas de los conflictos administrativos y que se dan pues dentro de la administración pública y de los particulares. Así también encontramos el sistema de justicia retenida. Bueno, se llama así porque el control de los actos de la administración pública se corresponde pues al organismo encargado de la aplicación de justicia. En este caso pues estamos hablando sobre el organismo judicial y sus órganos. También pues va a existir un tribunal especial contencioso administrativo y el cual pues se encuentra adscrito al organismo judicial, y eso pues lo vamos a encontrar fundamentado en el artículo 221 de su Constitución Política de la República de Guatemala. Entonces, este tribunal no es un órgano administrativo pues impartiendo justicia, sino que se da a través de un órgano jurisdiccional. Es por ello, pues, que en Guatemala, pues, no existe jurisprudencia administrativa, ¿verdad? Entonces, tenemos que únicamente, pues, vamos a encontrar jurisprudencia judicial, ¿verdad? Porque a través, pues, se le va a llamar así justicia retenida, porque el control pues, de los actos de la administración pública va a corresponder al organismo pues, encargado de la aplicación de la justicia, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues estamos refiriéndonos al organismo judicial y a los órganos. Cuando nos hablamos del organismo judicial y de los órganos, pues nos referimos a lo que son los tribunales, juzgados menores, tribunales colegiados, ¿verdad? Entonces, a eso, pues el órgano, el Tribunal Especial Contencioso Administrativo se va a constituir, pero va a hacer uso de los organismos del Estado, ¿verdad? Organismos jurisdiccionales para poder aplicar la justicia, ¿verdad? Entonces, vamos a encontrar también dentro del estudio, pues, del derecho procesal administrativo, pues que hay una unificación de los recursos administrativos, ¿verdad? Y pues estos deben ser unificados y deben existir únicamente, pues, los recursos de revocatoria contra órganos subordinados y el de reposición, pues, contra órganos superiores, ya sea pues en la administración centralizada como en la descentralizada. Y cuando también pues existen 3 niveles de decisión, un tercer recurso que podría ser el de apelación, como en el caso de las municipalidades, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos del recurso de revocatoria y recurso de reposición, pues hay cuestiones muy elementales, muy fundamentales de todo recurso. Independientemente que sea un recurso de revocatoria o un recurso de reposición, pues por la condición de recurso lo deberían de cumplir, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de la oportunidad de interponer un recurso administrativo. Y esto esto es igual en ambos recursos, y se tiene de que se empieza a contar el plazo, ¿verdad? Y ese plazo va a contarse a partir del día siguiente de la notificación. Vamos a encontrar también, aparte de cómo contar ese plazo, vamos a encontrar pues los presupuestos comunes a todos los recursos. Estamos hablando, uno, de que exista una resolución administrativa de fondo y que ésta pues sea impugnable, ¿verdad? Toda vez de que contraviene mis intereses, afecta mis derechos, ¿verdad?
A eso se refiere que exista de primero una resolución administrativa. 2, que esa resolución sea ilegal o que viole la ley en alguna forma. Estamos refiriéndonos a que esa resolución pues fue emitida por un órgano administrativo que no tenía competencia, ¿verdad? Entonces, de igual manera, contraviene mis derechos, está contraviniendo pues la ley porque no, ese órgano administrativo pues no está facultado para poder resolver, ¿verdad? Entonces, se puede hacer uso de un recurso. El tercer presupuesto es de que se perjudica o se daña los intereses del particular, aunque no existe violación a la ley, ¿verdad? Entonces, cuando estamos hablando de que no existe violación a la ley, es decir, de que no tiene ningún defecto la resolución tanto de forma como de fondo, ¿verdad? Entonces, ese órgano administrativo sí estaba facultado para resolver, ¿verdad? Y al momento en que yo sea notificada, pues me doy cuenta de que esa resolución pues contraviene mis intereses, contraviene mis derechos y por lo tanto pues yo estoy facultada, estoy legitimada para hacer uso del recurso como derecho que tengo, ¿verdad? El cuarto presupuesto es de que el recurso interpuesto sea por quien tenga interés o quien lo represente. Estamos hablando de que la persona facultada para poder interponer un recurso tenga interés sobre el proceso o bien que mi representada pues se vea afectado en sus intereses y entonces por lo tanto pues yo estoy legitimada en la calidad con que actúo para poder interponer el recurso, ¿verdad? Entonces aquí nos estamos refiriendo a lo que se expresa, lo que se fundamenta en el artículo número 10 de la Ley de Contencioso Administrativo, ¿verdad? Tenemos que es la legitimación, ¿verdad? Entonces acá, de igual manera, es lo mismo, los recursos de revocatoria y de reposición podrán interponerse por quien haya sido parte en el expediente o aparezca con el interés en el mismo, ¿verdad? Una persona ajena al proceso, pues no puede interponer el recurso, pues toda vez que no está facultada para poderlo hacer, porque no tiene ningún interés sobre el mismo, ¿verdad? Entonces, vamos a encontrar de igual manera que nosotros pues tenemos como derecho para, a partir de que somos notificados de una resolución que contraviene mis intereses, contraviene mis derechos y puedo yo hacer uso de los recursos de revocatoria y de reposición y eso tiene un plazo, ¿verdad? Y ese plazo es de 5 días hábiles contados al día siguiente de la notificación. Ahora bien, eso es en cuanto a los requisitos comunes. Vamos a encontrar también requisitos formales, ¿verdad? Y cuando hablamos de la formalidad, pues nos estamos refiriendo de que ese recurso pues se debe presentar por escrito, ¿verdad? Lo debemos de presentar pues en hojas de papel bond o papel español, pero que sea escrito, ¿verdad? De igual manera, se plantea contra una resolución de fondo, ¿verdad? Es decir, una resolución originaria y que esa resolución originaria es la que contiene el acto administrativo, ¿verdad? Toda vez de que ese acto administrativo se recuerda que habíamos mencionado de que puede beneficiarme o puede perjudicarme, tanto a nosotros como particulares como a la administración. Así también, dentro de estos requisitos, también tenemos que contemplar a quién va dirigido, ¿verdad? El recurso, pues, se dirige a la organización administrativa que hubiera dictado la resolución de fondo.
Vamos a encontrar también requisitos requisitos legales comunes, y esos pues ya se encuentran contemplados en el artículo 11 de la Ley de lo Contencioso Administrativo. Entonces, nos quedamos a modo de fundamento, recurso de revocatoria fundamentado en el artículo 7 de la Ley de lo Contencioso Administrativo. Recurso de reposición en el artículo 9 de la Ley de lo Contencioso Administrativo. Entonces tenemos que el recurso de revocatoria, también conocido como recurso de alzada. El recurso de reposición es conocido como recurso de reconsideración. Cuando hablamos de estos requisitos legales comunes para interponer pues, las impugnaciones, para interponer un recurso administrativo, tenemos en el artículo 11 pues de que en el memorial pues se debe especificar la autoridad a quien se dirige, ¿verdad? Esto pues fundamental, ¿verdad? Porque si no está bien dirigido, pues nos van a resolver con un previo, ¿verdad? Para poder aclarar tal situación o no lo van a denegar. Vamos a colocar el nombre del recurrente y el lugar donde se recibirán notificaciones. La identificación precisa de la resolución que impugna y la fecha de la notificación de la misma. En este caso, vamos a individualizar pues, la resolución, la cual contraviene nuestros intereses, ¿verdad? En la cual nos afecta a nosotros que pueda el efecto jurídico que está surtiendo, pues es contrario a lo que nosotros necesitamos, ¿verdad? Entonces, debemos de hacer la identificación clara y precisa de esa resolución. Y debemos de colocar en qué fecha fuimos notificados, esto para poder verificar si estamos dentro del plazo que concede la ley para poder interponer un recurso de revocatoria o un recurso de reposición. Vamos a hacer una exposición de los motivos por los cuales se recurre, ¿verdad? Aparte de que ya mencionamos arriba la resolución, ya la individualizamos y pues vamos a hacer en el siguiente apartado esa exposición por la cual nosotros no estamos conformes con esa resolución, ¿verdad? Y así también, como manifestamos de que no estamos de acuerdo, pues vamos en el siguiente apartado, pues vamos a colocar, vamos a escribir, vamos a manifestar, vamos a expresar cómo debiera de resolverse, ¿verdad? A favor de nosotros, ¿verdad? Entonces, se recuerdan de las palabras mágicas que hablábamos de revocar, anular, modificar, ¿verdad? Es allí donde nosotros pues vamos a proponer, ¿verdad? ¿Qué es lo que debería de pasar y cómo nosotros quisiéramos que se resolviera? Por último, pues vamos a consignar el lugar, la fecha, la firma del recurrente o representante, ¿verdad? Recurrente, si es una persona particular, ¿verdad? O representante, si estamos ejerciendo pues alguna personería jurídica o estamos haciendo uso del recurso pues a cuenta de otra persona, ¿verdad? Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que hacer la parte, aparte de la primera, en el segundo, dentro de la estructura del memorial, del nombre del recurrente, pues ahí también tenemos que individualizar nosotros en la calidad con la que estamos compareciendo, ¿verdad? Para poder firmar el documento. Ahora bien, en cuanto al recurso de revocatoria en sí, ¿verdad? Entonces, vamos a hacernos la siguiente pregunta. ¿En qué consiste el recurso de revocatoria y cuál es su fundamento legal? Llamado doctrinariamente, pues, recurso de alzada y se plantea, pues, contra lo resuelto por un órgano subordinado y el superior jerárquico, pues, del órgano administrativo, pues, es el que debe
de resolver el recurso, ¿verdad? Esto se encuentra fundamentado precisamente en el artículo 7 y 8 de la Ley de lo Contencioso Administrativo. Así también podemos mencionar pues, que en los ministerios pues, existen dos niveles de decisión, el de los ministros y el de los subordinados, ¿verdad? Como lo son los directores generales y otros órganos pues, que tienen la misma categoría y ejercen competencia. Contra lo resuelto por el superior jerárquico, pues ya no cabe otro recurso, por lo que la resolución pues causa estado, o sea, causa firmeza y se da por agotada la vía administrativa, ¿verdad? Entonces, la siguiente pregunta es, ¿cuál es el procedimiento del recurso de revocatoria? Entonces, el recurso de revocatoria, pues, se recuerdan que mencionamos de los requisitos comunes, ¿verdad? Entonces, se va a plantear por escrito, ¿verdad? Ante el mismo órgano que dictó la resolución de fondo dentro del plazo de 5 días siguientes al de la notificación de la resolución por pues, quien haya sido parte en el expediente o aparezca con interés en el mismo, por lo que debe tener legitimación para promoverlo. El fundamento legal de ello, pues es el artículo 7, artículo 10 y 11 de la Ley de lo Contencioso Administrativo, ¿verdad? Planteado el recurso ante el órgano subordinado, pues debe dictar pues una providencia de trámite, ¿verdad? En donde se tiene, pues, uno, por interpuesto el recurso. Se elabora, pues, el informe circunstanciado y se ordena elevar el expediente al superior jerárquico dentro de los 5 días de planteado el recurso. Esa es parte de la admisión, fundamentado en el artículo 8 de su Ley de lo Contencioso Administrativo. Si se diera el caso de que el órgano administrativo pues se rehúsa a elevar el expediente, pues ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si no se eleva el expediente, se puede plantear un amparo para obligar al funcionario público, ¿verdad? Para obligarlo a través de un órgano jurisdiccional a que en un plazo perentorio, pues lo tenga que elevar al superior jerárquico. Y encontrando pues, el expediente ya en el órgano superior jerárquico, pues debe proceder pues, al trámite del recurso, tal como lo indica en el artículo 12 de su Ley de lo Contencioso Administrativo. Se van a correr en un riguroso orden pues las audiencias. ¿Y a quiénes se les va a correr audiencias? Se le va a correr audiencia a los interesados por un plazo de 5 días. Se le va a correr audiencia también al órgano asesor, al órgano técnico o legal, de igual manera, por el plazo de 5 días. Se va a dar audiencia a la Procuraduría General de la Nación por un plazo de 5 días. Estas audiencias son independientes y no son comunes, ¿verdad? No son simultáneas porque el expediente se envía a cada lugar, ¿verdad? Entonces no pueden en unos 5 días pues resolver, conocer o dar el informe las 3 partes a donde hay que correr las audiencias, ¿verdad? Entonces vamos por turnos, 5 para los interesados, 5 para los órganos asesores técnicos o legales y 5 para la PGN, ¿verdad? Entonces un total de 15 días. Cuando se entra al estado de resolver, pues obviamente después de que se han pasado, ha transcurrido el plazo de las audiencias, se le da y entonces el expediente pues entra en estado de resolver pues en definitiva. Y es ahí
donde el órgano superior jerárquico pues puede practicar diligencias para mejor resolver, ¿verdad? Entonces, esas diligencias se van a realizar dentro de los 10 días. En un plazo de 10 días, esas diligencias para mejor resolver, mejor proveer, es una acción facultativa, no es obligatoria, ¿verdad? Y luego, pues ya se entra a resolver en un plazo de 15 días, ¿verdad? Y esto, pues, fundamentado en el artículo 15 de su Ley de lo Contencioso Administrativo. La resolución del recurso, pues, puede ser, uno, favorable. ¿Por qué? En este caso va a ser favorable porque se revocó la resolución, ¿verdad? Se deja sin efecto lo resuelto por el órgano subordinado, por no estar apegado a la ley o porque ese puede ser también a conveniencia de la administración, ¿verdad? Pero si no es favorable, pues va a ser desfavorable, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues van a confirmar la resolución y será por agotada la vía administrativa. Y el particular, pues va a tener dos opciones. Uno, cumplir por lo resuelto por el Ministerio de Estado. Dos, pues acudir a la vía judicial. ¿Y cómo vamos a acudir nosotros a la vía judicial? Pues a través del proceso contencioso administrativo, ¿verdad? Entonces, ese proceso contencioso administrativo, pues ya va a ser tema que vamos a ir a desarrollar pues, más adelante. Ahora bien, ¿qué sucede si el órgano superior no resuelve dentro de los 30 días a partir de la fecha que el expediente pues se encuentra en estado de resolver? Bueno, lo que va a pasar es de que se va a configurar pues el silencio administrativo. Y lógicamente pues se va a dar por agotada la vía administrativa, se va a confirmar el acto o resolución pues que motiva el recurso y nosotros como afectados pues tendremos las opciones siguientes. Uno, esperamos indefinidamente que el superior jerárquico de la administración pues resuelva y esa sería una actitud pasiva que nosotros pudiéramos optar. Dos, podemos plantear una acción de amparo para que el tribunal de amparo pues le fije un plazo para que el funcionario pues resuelva. Esto se encuentra fundamentado en el artículo 10, la literal F, de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, ¿verdad? Entonces, y otra cuestión que pudiera pasar, pues, que nos vamos directamente a la vía judicial, pues, planteamos ya lo que es el proceso contencioso administrativo. Si el órgano administrativo, pues, no me resuelve dentro de los 15 días, puedo, pues, esperar indefinidamente o plantear una acción de amparo o esperar los 30 días para que se dé el silencio administrativo, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a entender nosotros por silencio administrativo? Pues ya lo hemos mencionado, que va a ser esa ausencia de respuesta por parte del órgano administrativo a solicitud pues inicial o a la impugnación pues, de un particular o un ente jurídico. Con la resolución desfavorable, sea por agotada en la vía administrativa, igual que con el silencio administrativo. El tiempo para resolver pues todo recurso se va a resolver antes o al cumplirse pues los 30 días de haberse hábiles de interpuesto, ¿verdad? Esto con fundamento en el artículo 28 de su Constitución Política de la República de Guatemala. Entonces, ¿cuáles son las partes de la resolución del recurso? Tenemos que vamos a encontrar una parte declaratoria y esa parte declaratoria, pues es declaratoria de procedencia del recurso en ejercicio del derecho de defensa. En este sentido, pues todo recurso debe ser tramitado
y tratado como procedente. La otra parte que vamos a encontrar es la parte decisoria. Y eso pues va a depender de la investigación, del estudio, del análisis jurídico, de nuevo pues efectuado en el expediente administrativo. La decisión pues debe declarar la revocación, la confirmación o modificación de la resolución recurrida, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere el recurso de revocatoria. Ahora bien, en cuanto al recurso de reposición, ¿en qué consiste el recurso de reposición y cuál es su fundamento legal? Bueno, por medio de este recurso, pues el órgano administrativo superior, pues revisa una resolución o acto que él mismo ha dictado, ¿verdad? Esto con fundamento en el artículo 8 de su ley de lo contencioso administrativo. Se plantea, pues, contra lo resuelto por un órgano superior jerárquico y el propio órgano administrativo, pues, es el que debe revisar su propia actuación y resolver el recurso, ¿verdad? Entonces, como que se tiene que es juez y parte a la vez. Entonces, procede si la autoridad, pues, que dicta la resolución no tiene sobre ella, pues, a un superior jerárquico. El fundamento legal, pues, lo tenemos en el artículo 8, en el artículo 9 de la Ley de lo Contencioso Administrativo. ¿Cuál es el procedimiento del recurso de reposición? Se plantea por escrito, de igual manera, dentro del plazo de 5 días siguientes a la notificación de la resolución, ¿verdad? Ante el mismo órgano, pues, que emitió la resolución. 2, encontrándose planteado el recurso administrativo, pues el ministro, pues, dicta una providencia de trámite, es decir, que admite para su trámite dando audiencia a los interesados por el plazo de 5 días comunes, ¿verdad? Vamos a dar audiencia, o sea, correr la audiencia correspondiente, pues, al órgano asesor técnico o jurídico por un plazo de 5 días. Se va a dar audiencia a los interesados por el plazo de 5 días. Se va a dar audiencia a la Procuraduría General de la Nación por el plazo de 5 días, ¿verdad? Total, 15 días. 3, el órgano administrativo, pues, puede practicar diligencias para mejor resolver, pues, dentro del plazo de 10 días. Esas diligencias para mejor resolver son facultativas, no es obligatorio, ¿verdad? Transcurrido el plazo de las diligencias para mejor resolver o remitido, pues, el expediente por la Procuraduría General de la Nación, el superior, pues, deberá resolver el recurso planteado, pues, dentro de un plazo de 15 días, ¿verdad? Contra lo resuelto por este órgano ya no cabe recurso administrativo, es decir, se da por agotada la vía administrativa, ¿verdad? Y nos vamos a la vía judicial. Entonces, ¿qué podemos esperar nosotros de la resolución del recurso de reposición? 1, de igual manera, que sea favorable para el particular. En este caso, pues, obviamente, cuando decimos que es favorable, es decir, que la resolución, pues, se ha revocado. Desfavorable, es decir, pues, se confirma la resolución emitida por el mismo órgano y, pues, sigue afectando nuestros intereses o afectando los intereses del particular. Y en este caso, pues, el particular va a tener 2 opciones. 1, cumplir con lo resuelto. 2, se acude a la vía judicial a través del proceso contencioso administrativo, ¿verdad? Y a falta de resolución, pues, existe lo que ya mencionamos, el silencio administrativo.
Si el superior jerárquico de la administración pues no resuelve el recurso planteado dentro del plazo de los 30 días, a partir pues de la fecha desde que el expediente pues, se encuentra en estado de resolver, pues se tendrá por agotada la vía administrativa. Es decir, por confirmado la resolución pues, que motivó el recurso. Obviamente el particular o afectado, pues en el presente caso, pues va a tener las opciones siguientes, ¿verdad? Esperar, quién sabe por cuánto tiempo. Otra cuestión que puede pasar es que se plantee un amparo ante un tribunal de amparo, se fije pues un plazo al funcionario para que éste pueda resolver, fundamentado en el artículo 10, la literal F de la ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad. 3, plantear ya el proceso contencioso administrativo, pues que se menciona en el artículo 18, 19 o precisamente en el título 2 de la ley de contencioso administrativo, ¿verdad? Entonces, la resolución del recurso o su falta de resolución, tenemos que se da por agotada la vía administrativa. Entonces, ¿cómo se agota la vía administrativa o gubernativa? Se va a agotar o se termina solo por medio del recurso de revocatoria o de reposición. En tal caso, pues ya no es posible presentar otro recurso más pues dentro del procedimiento administrativo y nos vamos a la vía judicial a través de el proceso contencioso administrativo. ¿Qué aspectos tenemos para diferenciar el recurso de revocatoria y el recurso de reposición? Bueno, el procedimiento, como vimos, es lo mismo, ¿verdad? Pero dentro del trámite de recurso de revocatoria difiere al recurso de reposición en un solo aspecto. Que el recurso de revocatoria, pues, es de naturaleza jerárquica, debe de presentarse, pues, ante el órgano inferior y pues, al admitirlo, lo va a elevar las actuaciones al respectivo ministerio o al órgano superior de la entidad, ¿verdad? Adjuntando pues un informe circunstanciado dentro de los 5 días siguientes de la interposición, ¿verdad? Por el contrario, pues el recurso de reposición se interpondrá directamente ante la autoridad recurrida, que necesariamente pues es un órgano superior. De ahí los pasos posteriores son iguales para los recursos, ¿verdad? Entonces, otra situación que vamos a escuchar, pues ya después, cuando empecemos a abordar lo que es el proceso contencioso administrativo, pues en qué consiste la resolución lesiva, ¿verdad? Entonces, la resolución definitiva de la petición inicial, de la impugnación o del recurso administrativo, pues puede causar daños y perjuicios al Estado, ¿verdad? Entonces, en tal situación, el presidente de la República o por medio de un acuerdo gubernativo dictado en Consejo de Ministros, pues dentro de los 3 años siguientes a la fecha de la resolución, pues va a gestionar la revocatoria ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Esto con fundamento en el artículo 20, el último párrafo de la Ley de lo Contencioso Administrativo. Tomando en cuenta que transcurridos los 3 años, la resolución pues goza de firmeza definitiva. Ahora bien, tenemos el esquema del recurso de revocatoria, ¿verdad? Entonces, en el artículo 7, pues, inicia con la interposición, ¿verdad? Debe interponerse dentro de los 5 días siguientes a la notificación en memorial escrito y el cual debe ir dirigido, pues, al órgano administrativo que lo hubiere dictado, ¿verdad? En el artículo 8 vamos a encontrar la admisión, que es la autoridad, pues,
la autoridad que dictó la resolución recurrida, pues va a elevar las actuaciones al respectivo ministerio o al órgano superior de la entidad con un informe circunstanciado dentro de los 5 días de la interposición. Se van a dar las audiencias fundamentado pues, en el artículo 12 y 13 de la Ley de lo Contencioso Administrativo. En las audiencias, pues ya mencionamos que tiene que ser en un orden riguroso. Esos 5 días que se le concede para en la audiencia, pues es un plazo improrrogable, es perentorio, ¿verdad? Y va a ser a las personas interesadas en el expediente, al órgano asesor o técnico si existiere, y a la Procuraduría General de la Nación, ¿verdad? En ese orden se debe de correr esas audiencias en el plazo de 5 días a cada uno, y va a tener, tiene una responsabilidad, causa responsabilidad para los funcionarios pues, del órgano administrativo asesor y para la PGN, en caso pues ellos no evacuaran la audiencia en el plazo fijado. Posterior, pues tenemos las diligencias para mejor resolver, fundamento legal, el artículo 14, antes pues de emitir la resolución, pero después de evacuadas las audiencias, puede ordenar pues la práctica de diligencias pues que ayuden a una mejor resolución, y esas diligencias se van a realizar en un plazo de 10 días. Posterior, pues ya viene la forma de resolver, y ahí pues vamos a encontrar la resolución y se va a dictar en un plazo de 15 días de finalizado el trámite. Esa es una de las opciones. Otra cuestión que pudiera pasar es de que se pudiera dar el silencio administrativo, que esta ya es después de 30 días, desde que el expediente pues se encuentra en estado de resolver, sin que se emita resolución, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere el silencio administrativo, ¿verdad? Tomando en cuenta pues que viene a ser, el silencio administrativo viene a ser esa desestimación tácita por falta de resolución de la administración pública, pues en el plazo establecido dentro de los procedimientos administrativos, ¿verdad? Vamos a encontrar un silencio administrativo adjetivo cuando sucede pues en el proceso contencioso, puede ser adjetivo cuando procede, en la vía administrativa, puede ser positivo cuando se deja pues sin valor la resolución y favorece pues, al interponente, puede ser negativo cuando da por confirmado pues el acto o resolución que motivó el recurso, ¿verdad? Y dentro de los efectos que va a tener el silencio administrativo es de que, 1, se tiene por agotada la vía administrativa, 2, se confirma el acto o resolución que motivó el recurso, 3, se admite la procedencia de la vía contenciosa administrativa, ¿verdad? Y por último, pues agotado toda esta vía administrativa, pues damos lugar al paso a la vía judicial a través del proceso contencioso administrativo, que se fundamenta en el artículo 19 de su ley de contencioso administrativo. En el recurso de reposición, lo único que va a variar es lo que se establece en el artículo 8 de la ley de lo contencioso administrativo, que es la admisión. Y de ahí todas las etapas pues vienen a ser las mismas, ¿verdad? Y lo único que podemos hacer notar pues en el recurso de reposición es que contra las resoluciones del presidente y vicepresidente ya no cabe otro recurso, ¿verdad? Ni contra las resoluciones pues dictadas en el recurso de revocatoria. En conclusión, pues los recursos de revocatoria y de reposición podrán interponerse por quien haya sido parte en el expediente o aparezca como interés en el mismo. Otra cuestión a hacer notar dentro del estudio de estos recursos es el ámbito de los recursos
recursos. Y para ello, pues ustedes pueden leer el artículo 17 y 17 bis de la Ley de lo Contencioso Administrativo. Y ahí van a encontrar de que vamos a encontrar, pues, vamos a encontrar la excepción en cuanto a la materia laboral, materia tributaria, ¿verdad? Y que ejemplos de procedencia, pues, de los medios de impugnación que no se encuentran, pues, contenidos dentro de la Ley de lo Contencioso Administrativo, pero que se tramitan en un proceso contencioso, ¿verdad? Vamos a encontrar el fundamento en el artículo 155 al 169 de su Código Tributario, el ocurso en el artículo 104 de la Ley de Bancos y Grupos Financieros, el recurso de apelación en el artículo 52 del decreto 295 pues, del Congreso de la República, que se refiere pues a la resolución de conflictos y sanciones. En materia laboral, pues los recursos que se encuentran regulados en el artículo 275 de su Código de Trabajo. En materia tributaria, en el artículo 154 y 158 del Código Tributario, que son los medios de impugnación. Tomando en cuenta que en materia tributaria, que es tema de la siguiente clase, pues ya ha habido una reforma al Código Tributario y que únicamente pues se tiene el recurso de revocatorio. El recurso de reposición pues ya fue derogado, ¿verdad? Entonces, eso es en cuanto al tema de recurso de revocatoria y recurso de reposición analizado desde el punto de vista de la Ley de lo Contencioso Administrativo. Las preguntas de la clase del día de hoy pues son las siguientes. Indique el plazo para que exista el silencio administrativo según la ley. 2, enumere el número de audiencias y del trámite de los recursos administrativos. 3, explique en qué consiste la diligencia para mejor proveer. 4, señale las excepciones a los recursos administrativos contenidos en la Ley de lo Contencioso Administrativo. Y 5, plazo de la audiencia dentro del proceso de impugnación administrativa. Agradezco la atención prestada, compañeros, que tengan una buena tarde.